Bienvenidos y bienvenidas un día más a vuestro canal favorito de noticias del mundo del espectáculo turco. ¡Qué alegría teneros de nuevo por aquí! Hoy, como ya habréis visto en el título, tenemos un notición que, la verdad, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Y es que agárrense porque el rodaje de la nueva serie de Can Yaman ha sido aplazado. Sí, habéis oído bien. Aplazado. Y claro, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esta repentina decisión? Pues no os preocupéis, porque en el vídeo de hoy vamos a desentrañar todos los detalles, a investigar las posibles causas y a daros toda la información que hemos podido recabar hasta el momento. Pero antes de meternos de lleno en el cotilleo, como siempre, os quiero pedir ese pequeño favor que nos ayuda un montón a seguir creciendo: suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Ya sabéis, activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos con las últimas novedades, chismes y exclusivas del mundo de las telenovelas turcas. Y ahora sí, vamos al lío. La noticia ha corrido como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación especializados. Can Yaman, uno de los actores turcos más populares y aclamados a nivel mundial, se encontraba inmerso en la preproducción de su nuevo proyecto, una serie que prometía ser un auténtico bombazo. Los fans estaban expectantes, contando los días para ver a su ídolo de nuevo en pantalla, interpretando un personaje que, según se había filtrado, era completamente diferente a todo lo que había hecho hasta ahora. Se hablaba de un papel más maduro, más complejo, que le permitiría explorar nuevas facetas de su talento interpretativo. Sin embargo, la alegría y la ilusión se han visto truncadas por este inesperado aplazamiento. La productora responsable del proyecto ha emitido un comunicado oficial en el que confirma la noticia, pero sin ofrecer demasiados detalles sobre los motivos que han llevado a tomar esta decisión. En el comunicado, se limitan a señalar que el aplazamiento se debe a circunstancias imprevistas y que esperan poder retomar el rodaje lo antes posible. Una declaración bastante vaga, ¿verdad? Que nos deja con más preguntas que respuestas. Y claro, como es lógico, las especulaciones no se han hecho esperar. Las redes sociales se han inundado de teorías de todo tipo, algunas más descabelladas que otras. Desde problemas con el guión hasta diferencias creativas entre el actor y la productora, pasando por problemas de salud del propio Can Yaman. Todo el mundo tiene su propia hipótesis sobre lo que realmente ha podido pasar. Vamos a analizar algunas de las teorías más recurrentes y a ver qué hay de cierto en ellas. Una de las primeras teorías que surgieron apuntaba a problemas con el guión. Se decía que los guionistas no habían conseguido dar con la tecla, que la historia no terminaba de convencer ni a la productora ni al propio Can Yaman. Esta teoría cobró fuerza después de que se filtrara información sobre la incorporación de nuevos guionistas al equipo, lo que podría indicar que el guión original necesitaba una revisión a fondo. Sin embargo, fuentes cercanas a la producción han desmentido esta información, asegurando que el guión estaba prácticamente terminado y que contaba con el visto bueno de todos los implicados. Profundizando un poco más en esta teoría del guión, se rumoreaba que la productora, buscando un éxito seguro, había intentado suavizar el personaje de Can, haciéndolo más similar a sus roles anteriores. Recordemos que Can Yaman ha triunfado interpretando galanes románticos, hombres atractivos con un punto de rebeldía, pero siempre dentro de un contexto de comedia romántica. Sin embargo, el nuevo personaje, según se había filtrado, era un hombre más introspectivo, con un pasado oscuro y atormentado. Este cambio de registro, aunque interesante para el actor, podría haber generado dudas en la productora, que temía perder al público que lo seguía por sus roles más ligeros. La supuesta incorporación de nuevos guionistas podría haber sido una estrategia para encontrar un punto intermedio entre el deseo de Can de explorar nuevos caminos y la necesidad de la productora de asegurar el éxito comercial de la serie. Pero como digo, estos son solo rumores y especulaciones, nada confirmado. Otra teoría que ha circulado con fuerza es la de las diferencias creativas entre Can Yaman y la productora. Se rumorea que el actor no estaba de acuerdo con algunas de las decisiones que se habían tomado en relación con la dirección de la serie, el casting de los actores secundarios y otros aspectos creativos. Al parecer, Can Yaman tenía una visión muy clara de cómo quería que fuera la serie, y no estaba dispuesto a ceder en ciertos puntos. Esta teoría, aunque plausible, tampoco ha sido confirmada oficialmente. Esta teoría de las diferencias creativas es, en mi opinión, una de las más probables. Can Yaman es un actor con mucha personalidad, que se involucra profundamente en sus proyectos.
No es un simple intérprete que se limita a seguir las órdenes del director. Él aporta ideas, sugiere cambios y defiende su visión del personaje. Esto, que en principio es algo positivo, puede generar tensiones si la productora tiene una visión diferente de la serie. Imaginemos, por ejemplo, que Kanyaman quería que la serie tuviera un tono más realista y oscuro, mientras que la productora prefería mantener un estilo más ligero y comercial. Estas diferencias de criterio podrían haber generado conflictos y, en última instancia, haber provocado el aplazamiento del rodaje. Además, el casting de los actores secundarios es un tema que suele generar muchas discusiones. Kanyaman podría haber tenido sus propios candidatos para determinados roles, mientras que la productora podría haber preferido a otros actores, tal vez más conocidos o con más experiencia. Estas pequeñas discrepancias sumadas podrían haber creado un ambiente de tensión que ha dificultado el avance del proyecto. Una de las teorías que más preocupación ha generado entre los fans es la que apunta a problemas de salud de Kanyaman. Recordemos que el actor ha estado sometido a un ritmo de trabajo frenético en los últimos años, encadenando proyectos y viajando constantemente por todo el mundo. Es posible que el estrés y la falta de descanso hayan terminado pasando factura a su salud. Sin embargo, esta teoría tampoco ha sido confirmada por el entorno del actor, aunque sí es cierto que Kanyaman ha manifestado en alguna ocasión su necesidad de tomarse un respiro y de dedicarse más tiempo a sí mismo. De hecho, el actor había anunciado recientemente que tenía previsto pasar una temporada en Italia para desconectar y recargar pilas. La salud siempre es lo primero y la verdad es que Kanyaman ha estado imparable. Desde el éxito de Erkencikus no ha parado de trabajar, viajando entre Turquía e Italia, protagonizando series, películas y campañas publicitarias. Es normal que después de tanto esfuerzo, su cuerpo le esté pidiendo un descanso. Además, recordemos que Kanyaman es muy exigente consigo mismo y se entrega al máximo en cada proyecto. Esto implica muchas horas de trabajo, estrés y presión. Si a esto le sumamos la falta de sueño y una alimentación irregular, el resultado puede ser un agotamiento físico y mental. Esperemos que esta teoría no sea cierta y que Kanyaman se encuentre bien de salud. Pero si fuera así, lo más importante es que se tome el tiempo necesario para recuperarse y volver a la pantalla con la misma energía y vitalidad de siempre. Todos sus fans lo apoyamos y le deseamos una pronta recuperación. Pero más allá de estas teorías existe otra posibilidad que no podemos descartar, la de que el aplazamiento se deba simplemente a problemas logísticos o de producción. Recordemos que la producción de una serie de televisión es un proceso complejo que involucra a un gran número de personas y recursos. Cualquier pequeño contratiempo puede desencadenar retrasos y problemas inesperados. Podría ser que la productora haya tenido dificultades para encontrar localizaciones adecuadas, para contratar a los técnicos necesarios o para conseguir los permisos correspondientes. En definitiva, podría tratarse simplemente de un problema burocrático o logístico que ha obligado a aplazar el rodaje. Los problemas logísticos son más comunes de lo que pensamos. Encontrar las localizaciones perfectas, obtener los permisos necesarios para filmar en determinados lugares, coordinar la agenda de todos los actores y técnicos, conseguir el equipo necesario. Todo esto requiere una gran planificación y organización. Y a veces, a pesar de todos los esfuerzos, surgen imprevistos que pueden retrasar el rodaje. Por ejemplo, podría ser que la localización principal de la serie haya sufrido algún tipo de daño o que no esté disponible en las fechas previstas. O que la productora haya tenido problemas para contratar a algún técnico especializado, como un director de fotografía o un diseñador de vestuario. También podría ser que los permisos para filmar en exteriores se hayan demorado, o que hayan sido denegados por alguna razón. Estos problemas, aunque puedan parecer menores, pueden tener un gran impacto en la producción y obligar a aplazar el rodaje. Sea cual sea la razón real detrás de este aplazamiento, lo cierto es que la noticia ha generado una gran incertidumbre entre los fans de Kanyaman. Todos queremos saber qué ha pasado realmente y cuándo podremos volver a ver al actor en pantalla. Desde aquí queremos enviarle todo nuestro apoyo y desearle lo mejor, sea cual sea la situación que esté atravesando. Y mientras esperamos que se aclaren las cosas, vamos a repasar un poco la trayectoria de Kanyaman y a recordar algunos de sus trabajos más destacados. Kanyaman es un actor, modelo y abogado turco nacido en Estambul en 1989. Alcanzó la fama internacional gracias a su papel en la serie Erkencikus, donde interpretó a Kandibit, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. Su química en pantalla con su compañera de reparto, Demet Özdemir,
conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La verdad es que Erkencikus fue un auténtico fenómeno. La serie no solo triunfó en Turquía, sino que también conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia de amor entre Kandibit y Sanem, interpretada por Demet Özdemir, fue un flechazo para el público. La química entre los dos actores era innegable y su interpretación fue simplemente magistral. La serie destacaba por su frescura, su humor y sus paisajes espectaculares. Además, Erkencikus catapultó a Can Yaman a la fama internacional, convirtiéndolo en uno de los actores turcos más populares y aclamados del momento. Antes de Erkencikus, Can Yaman había participado en otras series de televisión turcas, como Gönül İleri, Inadna Aşk y Anjimit Sevmedik, pero fue su papel en Erkencikus el que le catapultó a la fama mundial. Después de Erkencikus, Can Yaman protagonizó la serie Bay Jail, junto a Özge Gürel, otra comedia romántica que también tuvo una gran acogida por parte del público. Bay Jail fue otro éxito en la carrera de Can Yaman. Aunque no alcanzó el mismo nivel de popularidad que Erkencikus, la serie consolidó a Can Yaman como un actor de comedia romántica. La historia de amor entre Özgür Atasoy y Ezgi İnal, interpretados por Can Yaman y Özge Gürel, fue divertida, entretenida y llena de momentos románticos. La serie destacaba por su ritmo ágil, sus diálogos ingeniosos y la buena química entre los protagonistas. Además de su carrera como actor, Can Yaman también ha trabajado como modelo y ha participado en campañas publicitarias para importantes marcas internacionales. Es un apasionado del deporte y practica boxeo y otras disciplinas. También es un defensor de los derechos de los animales y colabora con diversas organizaciones benéficas. Can Yaman es un hombre con muchos talentos y facetas. No solo es un actor guapo y carismático, sino que también es un atleta, un modelo y un activista social. Su compromiso con los derechos de los animales y su participación en obras benéficas demuestran su lado más humano y solidario. En definitiva, Can Yaman es un actor talentoso, carismático y con una gran proyección internacional. Esperamos que este aplazamiento de su nueva serie sea solo un pequeño contratiempo y que pronto podamos volver a disfrutar de su talento en pantalla. Estaremos atentos a cualquier novedad que surja al respecto y os mantendremos informados de todo. Y ahora, vamos a recapitular un poco lo que hemos visto en el vídeo de hoy. Hemos analizado la noticia del aplazamiento del rodaje de la nueva serie de Can Yaman, hemos explorado las posibles causas detrás de esta decisión y hemos repasado algunos de los trabajos más destacados del actor. Como veis, la situación es un poco incierta, pero esperamos que pronto podamos tener noticias más positivas al respecto. Antes de despedirme, quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo. Espero que os haya resultado interesante e informativo. Si os ha gustado, no olvidéis darle like y compartirlo con vuestros amigos y familiares. Y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros sobre este aplazamiento? ¿Cuál creéis que es la razón real detrás de esta decisión? Dejad vuestros comentarios aquí abajo y compartid vuestras teorías con nosotros. Nos encanta leer vuestras opiniones. Y para terminar, os animo a seguirnos en nuestras redes sociales, donde podéis encontrar más noticias, chismes y exclusivas del mundo del espectáculo turco. No os perdáis nada. Y recordad, dadle like, compartid y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.